los problemas de dinámica. Al yoyo o al dedo los pinto, los represento como una cajita, un rectángulo. Y a todas las fuerzas y aceleraciones y velocidades que sufra el pobre yoyo, lo represento con vectores, con flechitas que tienen una dirección precisa y una magnitud precisa. Digamos que esas son las dos reglas básicas para hacer una representación de un diagrama de cuerpo libre, que me va a facilitar mucho las cosas porque me va a permitir a partir de ahí poder escribir ecuaciones. Entonces, vamos a ver cómo aplicar el diagrama de cuerpo libre para averiguar el rozamiento. Podríamos hacerlo, pues en realidad es que podríamos ahorita hacer un experimento o dos. Pero si también lo podemos abstraer, lo podemos imaginar. Si es suficiente la imaginación, no tenemos que hacer el experimento. El experimento sería que se quitaran un zapato y lo pusieran sobre un plano inclinado. El plano inclinado puede ser un folder, un libro. Entonces, por ejemplo, este es un plano inclinado y, por ejemplo, este es mi zapato. Bueno, no se ve claramente esa. Digamos que este es mi zapato. Este es, no, el teléfono se mueve muy rápido. Tratando de encontrar un zapato. No, no encontré un zapato. Sí sería más chévere con un zapato porque el rozamiento es superior, es mucho mayor. No encontré nada parecido a un zapato, por ejemplo. Sí, encontré algo parecido a un zapato por acá. Este va a ser mi zapato. Entre la superficie, la suela del zapato, y mi plano inclinado, hay un rozamiento. Y ese rozamiento es el que impide que el zapato ruede. Entonces, con cierta inclinación de ese plano, el zapato no va a rodar. Con una inclinación un poco mayor, va a seguir sin rodar, hasta que yo encuentro un ángulo con el cual empieza a rodar. Yo lo que quería era que se quitaran sus zapatos, los pusieran sobre un plano inclinado y que midieran el ángulo en el cual empieza a rodar, para poder calcular exactamente la fuerza de fricción que hay entre su zapato y ese plano inclinado y decir es de tantos newtons. Creo que ya habíamos visto que la fuerza se mide en newtons, que la masa se mide en kilogramos, que la velocidad se mide en metros sobre segundo. Bueno, entonces miremos, acá está el dibujito, este es mi zapato. Hay una fuerza que, entre comillas, es una fuerza ficticia, porque sí existe, que es la fuerza que es perpendicular a esa superficie. Se llama normal. Acá está pintada con una N mayúscula. La fuerza de rozamiento siempre va a ir en contra del movimiento. Entonces, el movimiento, la dirección del movimiento de este zapato es hacia acá. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es opuesta. Es en la misma dirección, pero en el sentido opuesto. ¿Sí? Es a lo largo de la misma línea recta, pero para el otro lado. Entonces, se dice que un vector tiene dirección y sentido. Dirección es la línea por la que se mueve y el sentido es o para adelante o para atrás. Bueno, resulta que no hay superficies que sean completas y absolutamente lisas. Mi zapato tiene como estos dientes, estas muescas, y el plano inclinado tiene otros dientes y otras muescas. La fuerza de rozamiento, en realidad lo que ocurre es que los dientes de una superficie se meten en los huequitos de la otra. Y eso es lo que hace que haya esa fuerza de rozamiento.
Cuando el zapato empieza a rodar, la distancia entre la suela y la superficie es un poquito mayor. Entonces va a haber menos dientes que se metan en esos huequitos. Entonces tenemos dos rozamientos distintos. Un rozamiento estático, una fricción estática cuando el zapato está quieto, y una fricción dinámica cuando se está moviendo. Y ambas fuerzas de rozamiento tienen valores distintos y ambas se pueden calcular. Bueno, la fórmula, yo les había dicho, todo el bachillerato, toda la física de todo el bachillerato son 30 fórmulas. Ya llevamos como 8. Tenemos 5 para movimiento uniformemente acelerado, más la de Newton. Y ahora tenemos esta, que dice, la fuerza de rozamiento es el producto de la normal por una constante que se llama constante de rozamiento. Y la normal es fácilmente calculable si yo manejo diagramas de cuerpo libre. La normal, habíamos dicho, siempre es perpendicular a las superficies. Entonces aquí la normal, ¿para dónde va? Si este es el sentido de la superficie, entonces este sería el sentido de la normal. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Bueno, vamos a ver entonces el diagrama de cuerpo libre de mi zapato. Acá está claramente dibujado mi zapato. Aunque no me crean, está más claro que acá. Acá es más claro mi zapato. ¿Qué fuerzas afectan mi zapato? A mi zapato lo afecta el peso. La física es una ciencia nueva, en pañales. Entonces, a veces la física llama W a el trabajo, a veces llama W al peso, y una W minúscula también puede ser velocidad angular. Es horrible, esa ambigüedad es horrible. Entonces, aquí estoy representando al peso con una W mayúscula. La normal siempre será N mayúscula, que se puede confundir con los newtons, ¿no? Y la fuerza de rozamiento siempre será F sub R. ¿Listos? Esas son las únicas 3 fuerzas que afectan a mi zapato. Voy a girar este sistema. Alfa grados hacia la izquierda. Es decir, la foto que le estoy tomando a mi zapato, la voy a girar en el sentido de las manecillas del reloj. No, en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Alfa grados. Y este es el mismo zapato. Esta dirección que estoy mostrando es hacia abajo. Sí, que está en realidad alfa grados corrido hacia mi verdadero abajo. Esta dirección es hacia abajo. La normal va a ser perpendicular a la superficie. Y el rozamiento va a ser opuesto a la dirección natural de movimiento de mi zapato. Bueno. A lo largo de mi nuevo eje Y, que es el de la normal, mi zapato se mueve. El movimiento de mi zapato es, cuando el plano no está lo suficientemente inclinado, está quieto. Y cuando el plano empezó a moverse, mi zapato empezó a moverse hacia la derecha. Eso quiere decir que el movimiento para arriba o para abajo es 0. Mi zapato no se está moviendo hacia arriba y no se está moviendo hacia abajo. Miren, acá en el diagrama original, arriba es en la dirección de la normal. Entonces yo estoy preguntando, en la dirección del eje Y, que en esta gráfica llamo arriba, en la dirección del eje Y, ¿se está moviendo mi zapato? No. Si no se está moviendo mi zapato en esa dirección, entonces su aceleración en esa dirección tampoco existe. Y si su aceleración no existe, la fuerza resultante tampoco existe. Si su aceleración es 0, lo multiplico por la masa y me da una fuerza de 0. Listo. Entonces a mí se me había olvidado acá decirles. Acá donde dice la ley de la inercia, si la aceleración es 0, no necesariamente la fuerza es 0, porque es que son vectores. Si la aceleración es 0, la suma vectorial de las fuerzas es 0. No quiere decir que no haya fuerza, sino que la suma, que la fuerza resultante es 0. Entonces imaginémonos esto.
A ver, Salomé, por favor, pon tu mano en la pantalla. Tocando la pantalla. Gracias. Listo, bien. Vale. ¿Estás tocando la pantalla? Listo, yo también estoy tocando la pantalla. Y empezamos juntos a empujar esa pantalla. Pero tú la empujas hacia mí y yo la empujo hacia ti. Si los dos aplicamos la misma fuerza, la pantalla no se va a mover. Imagínenselo con una silla. O con... Imaginémonos que entre Salomé y Noé está Nefertiti. Entonces, Noé empuja a Nefertiti hacia Salomé. Salomé empuja a Nefertiti hacia Noé. Si los dos empujan con la misma fuerza, la gata no se va a mover. ¿Ok? La aceleración fue 0, porque la gata no se movió. En realidad porque no cambió su velocidad. No porque esté quieta, sino porque su velocidad fue constantemente 0. No hubo aceleración. ¿Eso quiere decir que no había fuerzas? Sí había fuerzas. Miren a Noé y a Salomé sudando. Ambos estaban aplicando una fuerza. Pero al ser las fuerzas en la misma dirección y en sentidos opuestos, la suma vectorial de esas fuerzas es 0. Entonces, esta ley de la inercia no me está diciendo que no haya fuerza, sino que la fuerza resultante es 0, que la suma vectorial de las fuerzas es 0. Entonces, ahora sí volvamos a nuestro zapato. Entonces, la suma vectorial de las fuerzas a lo largo del eje Y es 0. Eso quiere decir que esta componente del peso vale lo mismo que la normal. El peso lo puedo repartir entre dos componentes. Un componente a lo largo del eje X y otro componente a lo largo del eje Y. Este ángulo mide alfa. Es este mismo ángulo. Si este ángulo mide alfa y esto midiera, no sé, 15 newtons, esta cosa sería fácil de encontrar por trigonometría. Adyacente sobre hipotenusa es coseno. Entonces, el coseno de alfa sería esta fuerza dividida el peso. Y esta sería el seno. Entonces ya podemos decir que si el peso de mi zapato era, por ejemplo, 15 newtons, entonces ya podemos saber cuántos, con ese ángulo podemos saber esta componente, que sería 15 newtons por coseno de alfa. Y ese valor, 15 newtons por coseno de alfa, es el mismo de la normal, solo que en direcciones opuestas. ¿Por qué deduzco yo que es el mismo de la normal? Porque a lo largo del eje Y no se está moviendo mi zapato. Entonces, de esa forma puedo calcular la normal. Luego me voy a esta ecuación. Bueno, no a esta. A esta. Me voy a esta ecuación y yo tengo la normal. Ya les digo cómo calcular la fuerza resultante, pues por el movimiento del zapato, y de esa manera despejo la constante de rozamiento. La constante de rozamiento ya vimos que son dos, una cuando está quieto y otra cuando se está moviendo. Bueno. Pues acá estaba eso, ¿no? La normal entonces va a ser el peso por coseno de alfa. Y la fuerza de rozamiento es el peso por el seno de alfa. ¿Cómo deduje yo eso? Miren mi diagrama de cuerpo libre. Si mi zapato está quieto, la fuerza de rozamiento vale lo mismo que esta componente del peso. El peso se me parte en dos componentes. Un componente a lo largo de Y que se me anula con la normal. Y un componente a lo largo de X que se me anula con el rozamiento. Yo tengo otra ecuación que me relaciona normal y rozamiento, entonces ya puedo calcular la constante K. Si quieren, pasen N a dividir y me quedó F sobre N igual a una constante. Y acá tengo que N está en términos del peso y F también está en términos del peso. Si yo divido este renglón de abajo entre el renglón de arriba, a la derecha me queda F sobre N y a la izquierda me queda W
por seno sobre coseno. Pero seno sobre coseno es tangente. Acá está el resumen de lo que acabo de decir. La fuerza de rozamiento es la normal por tangente del ángulo. Y miren que aquí teníamos esta otra. La fuerza de rozamiento es la normal por K. Eso quiere decir que K es tangente del ángulo. Entonces, les hago una pregunta. ¿En qué unidades se mide esta fuerza de rozamiento? Newtons. ¿En qué unidades se mide esta fuerza normal? Newtons. ¿En qué unidades estará la constante de rozamiento? No tiene unidades porque es newtons sobre newtons. Newtons dividido newtons. La constante de rozamiento es la tangente de ese ángulo. ¿En qué unidades está la tangente de un ángulo? No tiene dimensiones. No tiene unidades. Es un número sin unidades. Entonces, todo esto era para mostrar cómo ayudan los diagramas de cuerpo libre. Para efectos del ICFES, les mostrarán un problema, les dirán un problema palabrazos y les preguntarán cuál es el diagrama de cuerpo libre adecuado. Entonces ustedes tienen que mirar que las fuerzas, las aceleraciones y las velocidades, que son los únicos vectores, fuerzas, aceleraciones y velocidades, tengan las direcciones correctas. Básicamente es eso. Nada más se grafica en un diagrama de cuerpo libre. Velocidades, aceleraciones y fuerzas. Entonces, por ejemplo, un problema típico, muestran un avión y del avión dejan caer algo, no sé, un paquete o una bomba. Y le preguntan a uno cuál es la flechita, cuál es el vector que representa la velocidad de la bomba. Entonces va a ser uno que esté en diagonal, pero les van a dar varias opciones, una vertical, otra horizontal. Y les van a preguntar cómo va variando ese vector con el tiempo, pues va siendo cada vez más vertical. O les van a preguntar cómo es el vector de aceleración. Ese no tiene el sentido de la velocidad, la aceleración siempre será para abajo. Entonces, en ese problema, les preguntan cuál es el vector que representa la aceleración y necesariamente tiene que mostrar siempre, si la aceleración va para abajo. El desplazamiento de la bomba es una parábola. La velocidad horizontal de ese desplazamiento es constante. La velocidad vertical va siendo cada vez mayor por la aceleración de la gravedad. Hablé mal. La componente horizontal, la componente en el eje X, la sombra sobre el eje X va a ser constante. En el caso de la bomba que cae del avión. Su velocidad horizontal va a ser constante, pero su velocidad vertical, el componente vertical de su velocidad, va a ser cada vez mayor. Entonces les pueden hacer esas preguntas. Un segundo antes les grafican el vector velocidad, un segundo después les grafican el vector de velocidad y les preguntan cómo es el cambio. Entonces tendrá la misma dirección, quizás, pero será un poquito mayor el segundo caso. Entonces, con diagramas de cuerpo libre creo que no es más. No se van lo más complicado que van a ver con diagramas de cuerpo libre en el ICFES es esta gráfica para calcular rozamiento. De pronto ni eso.